Amigos de los tiempos, que tengan una buena jornada. Nuevamente estamos hoy en este jueves hablando esta vez con un experto en arbitraje, es el doctor Nicolás Guaya. En los últimos 20 años, Bolivia ha tenido al menos unos 20 controversias internacionales, ¿no? Recordarán entre ellas dos interestatales con Chile a través de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y al menos entre 16 y 17 litigios entre inversores contra el Estado boliviano. Y recientemente un grupo de abogados que representan a la empresa Shell ha presentado una demanda contra Bolivia nuevamente. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Nicolás Guayar. Él es experto en arbitraje internacional, trabaja para la firma Guayar y Bombosis, además de que ha trabajado en empresas internacionales precisamente tratando litigios controversiales entre naciones. Buenas tardes, buenos días, señor Guaya. Buenos días, señor Celada. Es un placer estar aquí en esta entrevista junto a usted. Ya mencionamos al principio que Bolivia, a través de los últimos años, de los últimos 20 años, ha tenido varias demandas internacionales de nuestras características. ¿Podría explicarnos, doctor Guaya, cuáles son las razones para estas demandas? ¿Por qué Bolivia es objeto de tantos litigios controversiales? Es correcto. Y gracias por la pregunta. A ver, Bolivia, a partir de los años 90 y empezando los años 2000, ha suscrito 21 tratados bilaterales de inversión con múltiples estados y un tratado de libre comercio con México, que contenía, este tratado de libre comercio contenía disposiciones de protección de inversionistas, ¿no? ¿Qué contienen estos tratados? Básicamente obligaciones que se compromete a cumplir un Estado para garantizarle ciertas seguridades al inversor extranjero, ¿no? Básicamente son protecciones que garantizan que o sea, que protegen al inversionista frente a cualquier acto ilegal o arbitrario de un gobierno de turno, ¿no? Es algo que le da seguridad al inversionista para invertir principalmente en jurisdicciones en estados como el estado boliviano. Entonces, tienes estas obligaciones denominados estándares de protección, ¿no? Que adquiere Bolivia frente al estado con el que suscribe el Tratado de Inversiones, de Protección de Inversiones, y frente al inversionista extranjero también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un inversionista extranjero entiende que el Estado, en este caso el Estado boliviano, ha incumplido sus obligaciones, las obligaciones de protección inmersas dentro de estos tratados, entonces le lleva reclamos al Estado boliviano, ¿no? Y claramente, como en este caso, digamos, por lo general se inicia con un periodo de negociaciones, pero si las negociaciones son fallidas, se inicia un proceso de arbitraje en contra del Estado boliviano, ¿no? Entonces, básicamente, de ahí provienen, ¿no? La mayor parte de los arbitrajes provienen de la política de recuperación de recursos adoptada en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Donde muchos inversionistas han entendido que su propiedad, sus intereses económicos han sido afectados por estas medidas. Entonces es por eso que Bolivia ha recibido en los últimos años tantas demandas. Claramente, no solamente por las acciones adoptadas durante el gobierno de Morales, también hay por el caso Rurelec o el caso Kiborax, por ejemplo, que son anteriores, pero la mayor parte de estas disputas, de estos reclamos de arbitraje internacional, se dieron a raíz de medidas adoptadas durante el gobierno de Evo Morales principalmente. Doctor Guaya, y esto se debe a que el proceso de nacionalización que ha iniciado, que ha empezado el gobierno del MAS, no se han hecho con las características que deberían hacerse. ¿Qué ha fallado en este caso, en estos casos? Justamente es bastante importante el punto que usted toca, señor Celada, porque lo que prohíben los tratados bilaterales de inversión que suscribió Bolivia es que se expropie la propiedad del inversionista de forma ilegal.
¿Cómo es de forma ilegal? Que se sigan los procedimientos administrativos locales, que se otorgue una justa compensación, ¿no? Y que, bueno, se pague que se calcule una justa compensación y que se pague esta justa compensación. Eso en resumidas cuentas. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas nacionalizaciones implicaban una expropiación, ¿no? Expropiación bueno, nacionalización de empresas mineras, nacionalización de empresas dedicadas al rubro de hidrocarburos. Entonces, estos inversionistas extranjeros de pronto han sido privados de su propiedad, privados de su inversión. Entonces, ¿por qué surgen estas demandas, no? Todas estas demandas y también han surgido condenas, porque precisamente el Estado boliviano falló en pagar una compensación justa. Y es más, en algunos casos se entiende, bueno, yo no he tenido acceso al récord, pero por lo que sé, se ha entendido que precisamente no se han cumplido los procedimientos administrativos por parte del Estado boliviano. Es decir, ha existido arbitrariedad por parte del Estado boliviano. Y segundo, lo más importante, lo que más le importa al inversionista, no se le ha pagado una compensación justa por la privación de esta inversión, ¿no? Porque el Estado toma efectivamente la propiedad del inversionista y a cambio de ello tiene que pagar una compensación justa. En gran medida, esa ha sido la causa de las erogaciones monetarias en las que ha tenido que incurrir el Estado boliviano a raíz de estas demandas de inversión. ¿Nos puede detallar un poco más, doctor Guayar, por qué, como usted menciona, ha tenido que pagar costosas indemnizaciones? ¿Qué falló en todo este proceso? ¿Por qué el Estado tuvo que perder en los arbitrajes internacionales y pagar indemnizaciones? Sí, justamente el factor principal por el que el Estado tuvo que pagar indemnizaciones, tanto derivadas de laudos arbitrales, ¿no? De la decisión final que tomaban los tribunales arbitrales, o derivada de procesos de negociación que también llevó a cabo el Estado boliviano, donde no se llegó a finalizar, digamos, el proceso arbitral, porque se concluyó de manera anticipada por precisamente esta negociación, fue justamente porque el Estado boliviano incumplió sus obligaciones internacionales. Es decir, el Estado boliviano se comprometió a otorgar cierto tipo de protecciones a los inversionistas extranjeros, dentro de las que se llaman, por ejemplo, el trato justo y equitativo, la obligación de no expropiar ilegalmente. Entonces, el Estado boliviano incumple estas obligaciones con los inversionistas extranjeros y se ve obligado a pagar este tipo de indemnizaciones, ¿no? Por ejemplo, el no pago, como mencionaba hace un momento, el no pago por la expropiación, por la toma hasta violenta, digamos, por así decirlo, de la propiedad de los inversionistas extranjeros. Y tenemos un caso bastante curioso, que es el caso de BBVA, donde se anuncia que iba a haber una expropiación. BBVA, bueno, pues acepta la existencia de esta expropiación y simplemente lo único que quería BBVA era finalizar sus actividades comerciales en Bolivia, recibir el pago por el precio justo que valían las acciones que tenía en la AFP Previsión, pero el Estado boliviano tuvo varios años a BBVA operando en Bolivia, cumpliendo obligaciones en Bolivia cuando ya no existía un contrato vigente. Es decir, no le pagaba el monto de la expropiación y tenía a la compañía cumpliendo obligaciones y obligaciones y obligaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se ha alegado una vulneración al trato justo y equitativo porque se impidió a BBVA disponer de su inversión. Ya no quería seguir manejando la gestora, la AFP, y simplemente quería el pago justo por lo que valían sus acciones en esta compañía. Esto por un lado. Por otro lado, también es necesario tomar en consideración que muchos se han echado la culpa a la Procuraduría y a los abogados que defendieron al Estado boliviano por estas derrotas. Y quiero aclarar que realmente los abogados y la Procuraduría no tienen nada que ver. Es decir, yo no he visto, yo que estoy involucrado en varios procesos de inversión, yo no he visto que ni los abogados hayan realizado una mala defensa, ni que la Procuraduría no haya contratado a los abogados realmente idóneos para llevar a cabo estos procesos. Sino que hay que tomar en consideración, y es importante que esto lo tome en cuenta la población, que si un Estado
vulnera sus obligaciones, realmente y la vulneración de estas obligaciones es muy evidente, no hay forma de que un tribunal arbitral no se dé cuenta de la existencia de estas vulneraciones y no condene al Estado boliviano a pagar, ¿no? Por todo, a compensar el daño que se le ha generado a estas empresas por estas ilegalidades cometidas. En suma, las ilegalidades cometidas por el Estado boliviano, los incumplimientos a los tratados bilaterales de inversión suscritos han sido la causal de las pérdidas multimillonarias que ha sufrido el Estado boliviano a lo largo de los últimos años derivados de arbitrajes de inversión. O sea, desde su perspectiva, ni los abogados ni la Procuraduría son responsables de estas pérdidas. Estructuralmente es la medida inicial que ha tomado el Estado. Es correcto. Son las medidas, digamos, si buscamos al individuo, ¿no? Son las personas, los actores del Ejecutivo que realmente perpetraron, es decir, dieron lugar a este incumplimiento de las obligaciones. Yo que he estado, como le digo, involucrado en varios de estos procesos, he visto que la Procuraduría ha hecho un buen trabajo, ¿no? Le he tenido a la Procuraduría, a los abogados del Estado como contrincantes, y realmente yo no veo que hayan hecho en ninguno de los casos un trabajo deficiente, sino que realmente es el Ejecutivo, ¿no? Realmente el culpable de estas pérdidas millonarias que tuvo el Estado. Y aquí hay un punto adicional que cabe mencionar, ¿no? El procurador Siles salió anunciando la victoria en el laudo del caso Orlandini, ¿no? Y el caso Orlandini derivó de una expropiación que resultó de actos de corrupción en la justicia boliviana, es decir, decisiones ilegales dictadas por jueces y autoridades administrativas han sido las que han dado lugar a este reclamo. Si bien es cierto que el laudo salió a favor de Bolivia, ¿no? El tribunal arbitral dispuso que Bolivia no incumplió ninguna de sus obligaciones, hay que tener en consideración que hoy ese laudo está sujeto a revisión, ¿no? Se ha presentado un recurso de anulación porque lo que se entiende es que el laudo es contrario al orden público, porque el laudo, al liberar a Bolivia de responsabilidad, ha cohonestado, ¿no? En suma, ha respaldado casi o ha validado actos de corrupción adoptados por el sistema de justicia. Entonces, si es que Bolivia, todos los gastos en los que ha incurrido Bolivia, porque ya han sido gastos millonarios que ha tenido que incurrir por defenderse en este caso, han derivado de la corrupción en nuestro sistema judicial. Y si Bolivia eventualmente recibe una condena derivada de este proceso, la culpa la va a tener el sistema judicial corrupto que tiene Bolivia desde ya hace algunas décadas, ¿no? Uh-huh. En el caso de las procuradurías, Uh-huh. doctor, mediáticamente se han conocido los casos del procurador, por ejemplo, Héctor Arce, en su momento, y el último, Wilfredo Chávez, ¿no? Al que se les ha criticado bastante por su mal manejo en la defensa del Estado. ¿Qué responsabilidad tendrían como personas las autoridades de la Procuraduría en este caso? Desde mi punto de vista, las autoridades de la Procuraduría como tal no tendrían ninguna responsabilidad. De todos los hechos que yo tengo conocimiento, no han incurrido en ningún acto de negligencia, no han incurrido en ningún acto incorrecto, ¿no? Por mucho que quizás en su momento las declaraciones brindadas por ambas autoridades quizás no hayan sido muy del agrado de la sociedad boliviana, realmente desde mi perspectiva no hay ningún factor por el que se pueda responsabilizar a ninguno de los procuradores anteriores por las derrotas del Estado boliviano en los procesos de arbitraje. Los que sí pueden tener responsabilidad son, como le comentaba, las autoridades del Poder Ejecutivo, que fueron las que generaron, las que perpetuaron estos incumplimientos de tratados, que fueron precisamente estas medidas adoptadas por el Ejecutivo las que generaron pérdidas millonarias para el Estado. Ellos sí podrían ser eventualmente responsables. ¿Cuál es la dimensión de la pérdida económica para el Estado boliviano?
en Ujú. cuanto al pago de estas indemnizaciones. ¿No se puede graficar, hacer alguna comparación? Correcto. Bueno, hasta donde yo sé, por la información que existe, asciende a más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si es que se anula, por ejemplo, el laudo Orlandini y eventualmente tiene una condena el Estado boliviano, van a ser cientos de millones de dólares, ¿no? Los procesos que tiene pendiente el Estado boliviano, si el Estado boliviano sufre derrotas, van a ser otros cientos de millones de dólares. Entonces, no me animo a darle ahorita una cifra, pero van a ser más de 1.000 millones de dólares seguramente de pérdida, y seguramente a los mil millones de dólares son cientos, al menos cientos de millones de dólares más que va a perder el Estado boliviano a raíz de estos procesos. Estos procesos, estamos ante un proceso de segunda vuelta, un proceso electoral. Una vez que es inminente que va a haber un cambio de gobierno, todos los procesos o litigios que están pendientes recaen a la responsabilidad de los próximos gobiernos, Ujú, el próximo gobierno en este caso. ujú. Correcto. Bueno, sí, será el siguiente gobierno el que tendrá que armar un muy buen equipo en la Procuraduría y en la defensa legal del Estado, y tendrá que ser muy inteligente y muy estratégico en cómo maneja las disputas, ¿no? Ir a un arbitraje, como le comentaba, tramitar un arbitraje es tremendamente costoso, ¿no? Y además tener condenas en contra tampoco es que muestra una muy buena imagen del Estado boliviano respecto a los inversionistas extranjeros. Yo creo que eh, el escenario ideal sería que Bolivia analice cada uno de los reclamos que tiene en contra, cuáles son sus posibilidades de victoria y de derrota, cuánto es realmente el monto razonablemente adeudado a los inversionistas extranjeros que hacen un reclamo, y arreglar todos los procesos por la vía de la negociación y cumplir con los acuerdos negociados. Yo creo que eso es muy importante, no solamente para ahorrarle dinero al Estado boliviano, que tiene, como le decía, tiene que gastar sumas altísimas en la tramitación de estos procesos arbitrales, sino para mostrarle a los inversionistas extranjeros que hay un nuevo gobierno y que hay un cambio. Es decir, yo ya protejo a los inversionistas extranjeros. Aquí tienes garantías, aquí yo te voy a tratar bien. No, no vas a venir y te voy a arrebatar tu propiedad y voy a hablar mal de ti, inversionista extranjero, voy a hablar mal de ti, compañía multinacional. Al contrario, los gobiernos anteriores, lo que tiene que hacer el gobierno siguiente, lo que tendría que hacer es decirle a los inversionistas extranjeros: los gobiernos anteriores han sido hostiles, yo ya no. Y yo tan ya no soy como ellos, que yo ya tengo un plan, ¿no? A través del cual yo me comprometo a cumplir las obligaciones del Estado boliviano frente a los inversionistas extranjeros. A mí me parece que ese sería el abordaje correcto, y como usted perfectamente bien menciona, van a ser las siguientes autoridades, el siguiente gobierno el que tenga que cargar con todo este bagaje de reclamos internacionales llevados a cabo por inversionistas extranjeros. Sobre lo que mencionaba, doctor Bayar, el tema del daño al Estado boliviano, ¿no? Se habla bastante de los programas de gobierno que hemos estado escuchando todo este tiempo, de dar seguridad jurídica a la inversión extranjera. En todos estos años, todos estos litigios en los que ha perdido Bolivia, ¿cuánto daño ha sufrido en cuanto a su imagen? ¿Cómo se puede recuperar eso para dar Justamente, es seguridad un punto jurídica? importante. ¿Perdón? Precisamente para dar esa seguridad jurídica. Ujú. Creo que la confianza es tremendamente importante. Ahora lo que vemos, ¿no? Es que no tenemos inversionistas extranjeros invirtiendo en Bolivia, y no es por falta de recursos, sino porque el Estado boliviano se ha mostrado hostil frente al inversionista extranjero, ¿no? Tenemos muchas declaraciones de autoridades gubernamentales que realmente mostraban al inversionista extranjero como el gran criminal, el gran villano de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo ideal? Digamos, el escenario ideal es que primero se trate de otorgar seguridad jurídica, es decir, el Estado persiga mejorar
el sistema de justicia, que creo que eso es esencial, ¿no? Si el sistema de justicia local no da seguridad jurídica, el inversionista extranjero de por sí ya se va a sentir inseguro dentro de este estado, ¿no? Si las leyes no se cumplen, si las leyes no valen y lo único que vale son acuerdos, por así decirlo, entre un juez y un abogado, entonces eso genera una tremenda inseguridad hacia el inversionista extranjero, ¿no? Eso por un lado. Segundo, mi entender es que es esencial que como sabemos, todos los tratados de protección de inversiones han sido denunciados. Creo que es esencial que se suscriban nuevos, se renegocien, se negocien los términos, se negocie el alcance de las protecciones, pero creo que eso va a permitir al inversionista extranjero en un país donde existe aún inseguridad jurídica, saber que tiene una protección adicional en un foro internacional y neutral. Entonces eso le daría una seguridad mucho mayor al inversionista extranjero. Y tercero, creo que es esencial, como he mencionado en la anterior respuesta, mostrar al inversionista extranjero que el Estado está dispuesto a cumplir con las obligaciones que tiene frente a ellos. Es decir, que si el Estado ofrece A, se compromete a A, lo va a hacer y lo va a cumplir, ¿no? Pero como decía, es tremendamente importante que se mejore, hay un cambio radical en el sistema de justicia, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir el otorgamiento de seguridad jurídica y claramente que las autoridades gubernamentales no incurran en actos arbitrarios frente al inversionista extranjero. Perfecto. Para terminar, doctor Guayar, haciendo un balance retrospectivo, el proceso de las nacionalizaciones han, han afectado más a Bolivia o al Estado boliviano, o, bueno, como dicen sus defensores, más bien ha beneficiado al Estado boliviano y al pueblo boliviano. Desde su perspectiva, ¿qué balance final podría ser con todas las consecuencias que hemos mencionado ahora? Qué importante el punto que usted menciona y es importante que la población realmente tenga conciencia sobre esto. Hoy vemos que Bolivia ya no genera ingresos, ¿no? La vez pasada sale un estudio que, si no me equivoco, en 2, 3 o 4 años, Bolivia va a tener que empezar a importar gas, ¿no? Bolivia no está generando ingresos. Bolivia generó ingresos en un momento determinado, muy altos, que desaparecieron, ¿no? Esos ingresos ya no los vemos el día de hoy, esos recursos. Eh, pero por otro lado, tenemos del lado A que unos años después, un poco más de una década después, Bolivia deja de percibir o percibe una cantidad muchísimo menor de la que percibiría o de la que percibía antes por la comercialización de hidrocarburos y todas las actividades relacionadas. Y por otro lado tenemos una pérdida de más de 1.000 millones, de entre 1.000 y 2.000 millones, derivada de la política de negociación. Entonces tenemos aquí menores ingresos que probablemente lleguen a cero, y por el otro lado pérdidas de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Eso que nos da un balance tremendamente negativo. Esa es la muestra de que la política de nacionalización llevada a cabo en los últimos años ha sido tremendamente perjudicial, ha sido nefasta para el Estado boliviano, ¿no? Y por un lado, o sea, solamente eso haciendo el balance en hidrocarburos, ¿no? En sumando y restando. A eso hay que añadir justamente el factor que usted mencionaba, señor Celada, que esta nacionalización lo que ha provocado es que los inversionistas extranjeros no quieran arriesgar un centavo de sus recursos, ¿no? Dentro del Estado boliviano. Entonces, a eso hay que sumar, ahora no tengo un estudio y quizás en algún momento se haga un estudio, todo lo que dejó de percibir el Estado boliviano por concepto de inversión extranjera. En suma, el balance de la nacionalización para el Estado boliviano está en números rojos y en números gordos, ¿no? Entonces, ese desde mi punto de vista es el balance de las nacionalizaciones llevadas a cabo durante el gobierno del movimiento al socialismo. Muy amable, doctor Guayar. Sus conceptos no aportan a este debate. Por sus
por su participación, le agradecemos, y a los amigos de los tiempos los invitamos a seguir con nuestras redes y a seguirnos en nuestra página web. Muy amable, gracias, doctor Guaya. Un placer, señor Celada, que tenga un buen día.